Tercer bloque de la zona invisible. Esto quiere decir que viene el señor Panay Peter. ¿Cómo andas, Panay? Así ¿Qué se nos expresó traes esta tarde la hoy? Organización Todo Mundial de la tranqui. Salud. Acá andamos. Hoy, aprovechando un tema de actualidad, el envión de El Eternauta, que está tan en boga, tan de moda, podemos decir, en estos últimos tiempos, y que la ciencia ficción, en concreto la ciencia ficción argentina, Sí. está en boca de todos. E incluso alguna gente se confunde y piensa de que es como la primer gran obra de ciencia ficción argentina. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso, que tampoco no hubo demasiadas películas, pero sí hay algunas para destacar de la ciencia ficción argentina. Ujú. Vamos a empezar. La primera película de que me gustaría hablar es una película del 2010 que quizás la hayan visto. Se llama Fase 7. Fase 7, sí. Fase 7 es una película de comedia negra, podría decirse, con un poquito de terror, del 2010. Escrita y dirigida por Nicolás Goldbart y protagonizada por Hendler, por Federico Lupi y por Yayo. Esta película contaba con la peculiaridad que se adelantó bastante a lo que fue la época y la cuarentena del coronavirus. Fue hecha en el 2010, cuando apenas estaba surgiendo aquella mini pandemia de la gripe A. ¿Se acuerdan de que ya había algo de preocupación, algo de histeria? Bueno, la película trata de que hay un virus en un edificio y hacen cuarentena. No puede entrar ni salir nadie. Hay mucha paranoia de por medio. El personaje de Yayo plantea conspiranoia sobre el nuevo orden mundial. O sea, se anticipó a varios fenómenos Tenía que un, después... tenía un VHS de eso, me acuerdo. Le Claro. muestran en un momento un VHS de conspiración. Se había adelantado a muchos eventos de la histeria colectiva que después veríamos en la pandemia del coronavirus. El director dijo en una entrevista, porque obviamente después en pandemia lo entrevistaron, y dijo: la idea se me ocurrió un día que fui al supermercado, era el momento en el que estaba empezando a aparecer el brote de gripe A, y pensé, ¿qué pasaría si eso fuese a mayores? Cuando la escribí, el brote estaba recién empezando y había varias situaciones que vistas ahora parecen nada, pero en ese momento era bastante apocalíptica la situación. Vamos a la siguiente película de que me gustaría ¿Puedo repasar. preguntar algo? Sí. ¿A Yayo le dicen Yayo en la película? No, tiene otro nombre. A ver. Es un personaje. No, tienen otro nombre. ¿En el póster dice Yayo? En el póster dice Yayo como nombre de actor, sí. Yayo Guridi. Es que si nadie sabe, ni yo sé su nombre de pila. Es Yayo. Él tampoco sabe su nombre. Él tampoco lo sabe. Claro. Duracell es su nombre de pila. Malísimo. Siguiente película de la que vamos a charlar está Gran película. Mercano el Marciano. Mercano el Marciano, del Envidio 2002. ese diseño de personaje. El rojo es el muy rojo. lindo. El diseño del personaje estaba a cargo de Ayar Blasco, también creador de Chimiboga. Antes de Mercano el Marciano, antes de convertirse en una película, eran cortos para Match Music que se hacían, que duraban un par de minutos, era básicamente como una tira cómica animada. Después lo desarrollaron más para hacerlo una película. Esta es una de las dos películas que voy a hablar hoy, que estuvo hecha por la FUC, no por la FAC, sino por la FUC, la Universidad de Cine. Ah, pensé que era una facción montonera. No, se dio... se dio los estudios, la Universidad de Cine de ese entonces, y la animaron íntegramente ahí. Hay bastante animación en papel, a mano, porque era el 2002 y si bien había ya programas de animación, todavía no te daba las mismas facilidades que podés obtener hoy en día. Me acuerdo Entonces, que esta hay mucha película animación clásica. la vi en pandemia y envejeció muy bien. Sí, relata, o sea, es una premisa bastante sencilla, pero bien argenta. O sea, Mercano es un marciano que vive apaciblemente en su cubículo con su perro marciano hasta que un día una sonda espacial enviada por los terrícolas aplasta a su mascota en su aterrizaje en Marte. El aparato contiene un mensaje de audio explicando que es de la Tierra y que los visiten son de paz. Claro. Todo mal. Y que los humanos no quieren hacerles daño. Enfurecido, Mercano parte en su nave hacia la Tierra para vengarse, pero para su desgracia
La nave se destruye al aterrizar y Mercano tiene que quedarse a vivir en Buenos Aires, en un país sumido en la crisis social en torno al argentinazo, donde el saqueo forma parte de la rutina diaria. Está bueno porque es la trama de Werewolf Hulk, el cómic de donde Hulk intenta matar a todo el resto de la humanidad. ¿Sabés que- Es la misma trama y la película salió, la del Marcano Mercero salió antes. Ah, mira. Sí, así que Yo dije, justo te iba a decir, vos estás pensando lo mismo que yo. no sé ¿qué estás pensando, Bananín? Tratar de conquistar el mundo. Yo pensé que ibas a decir que es la misma trama de John Wick. Ah, bueno, le matan el perro, sí. Y decide vengarse. Sí, Es la misma trama. Y parte de la... Argentinos siempre estamos adelantados. sí. Parte de la Siempre estamos en Buenos parte Aires. de la premisa, ¿qué pasaría si un marciano aterrizara en Buenos Aires, aterrizara en la Argentina? Y esa pregunta surge en plena crisis, porque fue realizada en el 2001, salió en el 2002. Pero como es una película animada, no se aventuraría a decir que 1 o 2 años tardaron en hacerla. Sí. Más que en ese momento la animación argentina no era algo común de ver. Hoy sí, hoy hay más animadores, pero para el 2002 no era realmente algo común de ver. Una película argentina animada salía una vez cada tanto. Y eso, acá un dato nerd, el primer largometraje argentino de la historia es argentino. Me gusta porque el primer largometraje argentino en la historia es argentino, dijiste. El primer largometraje animado de la historia es argentino. Falta un dato que El tiene. primer largometraje, no dije animado, bueno. El primer largometraje argentino es argentino. Bueno, está bien. Bueno, Es real. Lo que acabas de gente, disculpe, estoy medicado, Lo, gente. lo que acaba, disculpe. lo que acaba de decir es completamente real. Qué grande que somos los argentinos. ¿no? No vendí uno, no vendí humo. No, para nada. Aparte Disney se copió de nuestro diseño de personaje ¿Sí? también. Disney se llevó todo para allá y Mira. no dio nada Sí, para acá. porque Somos unos capos. el viejo de App se parece mucho a Cafiero. ¿El viejo de qué? De App se parece a Cafiero. Tipo, ahí se robó. Se parece. No iba a decir que... Vamos rapidito con la siguiente película acá. Oh, sí. Invasión de 1969. Esta película a veces la pasan un poco por alto, pero es una gran película que arranca como un policial y se va convirtiendo en ciencia ficción poco a poco. Esta película comparte un elemento central con el Eternauta cómic especialmente, porque lo que ocurre en esta película es una metáfora a las dictaduras que se estaban viviendo en Argentina en ese entonces. Todavía no estaba la última, que fue la más sangrienta de todas, pero estaba la de Onganía. Al igual que el Eternauta, que en el Eternauta todo es como una metáfora a la dictadura en ese momento del 50 y pico que estaba ocurriendo. La invasión externa, gente manipulada, etcétera, etcétera. Y esta película además cuenta con guión de Jorge Luis Borges. Eso te iba a preguntar. porque Borges. Estoy leyendo que dice... ¿qué dice? Escrita por Jorge Luis Borges, era guión de Jorge Luis Borges. De hecho, Borges escribió un guión. Una lástima que esta película pase un poquito desapercibida. Como Mal. también algo que tomó mucha influencia de acá, ¿saben qué fueron los simuladores? Ah, Tanto la vestimenta como el icónico plano de ellos con las gabardinas caminando, como también la música. Esta película lo usó por primera vez con los personajes caminando de frente, todo. O sea, un choreo a mano armada. está bien. Es una película argentina de ciencia ficción y drama de 1969, dirigido por Hugo Santiago Mushnik. La trama va desde una historia policial hacia el género fantástico, para mí ciencia ficción. Vamos a establecer ahí una diferencia entre fantástico y ciencia ficción, que es que la ciencia ficción se define como tal siempre que hay un sustento científico, ya que en realidad la traducción de science fiction, el término en inglés, es ficción científica. Esa sería la traducción, o sea, ciencia ficción es como una especie de mala traducción, pero es ficción científica. Siempre que tenga sustento científico es ciencia ficción, si no es fantástico. Si las cosas pasan porque sí, si hay orcos, si hay vampiros, esos son fantásticos. Película de zombies depende. Si el zombie está porque sí o porque lo reviven con un rito satánico y no sé qué, es fantástico. Pero si hay un virus detrás, eso es más ciencia ficción, porque hay un virus, tiene un sustento científico. Cementerio de Animales es fantástico. Es fantástico. The Last of Us. The Last of Us sería ciencia ficción, sí, 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 Ahí está. es ciencia ficción. Volver al futuro es ciencia ficción por excelencia porque el marco científico te lo da el mismo Dr. Brown cuando dibuja todo en
en el pizarrón. O sea, te lo explica todo clarito. Lo que está pasando y por qué No pasa. sabemos que es un condensador de flujos todavía, pero bueno. Bueno, pero Cuando- esto... Me encanta. Es el dato que nos falta. Detalles. O Es sea, el dato científico que nos falta. puede ser un argumento científico también, la puede flashear un poco. O sea, te puede dar algún argumento científico que vos decís, bueno, en la vida más o menos, pero bueno, sí, bueno. inventar como nuevas teorías, Claro, sí. desarrollar a partir de lo hecho nuevas teorías. Pero la base siempre es científica. Sí, siempre científica. Aún puede ser, ya te digo, puede ser una ciencia ficticia incluso, Claro. una teoría científica ficticia. Eso también vale. Jurassic Park. Jurassic Park y las primeras, la de Spielberg, sería así, es ciencia ficción. Porque incluso la película te explican cómo hacen para revivir los dinosaurios. La de Jurassic World no estoy seguro, porque son medio... más o menos. Igual dicen, viste que en un momento no son de eso, no son ranas. Claro. Gremlins. Gremlins, no, eso es fantástico. Los Gremlins siempre estuvieron ahí porque sí. Porque sí. No Porque me- son no. criaturas fantásticas. No me acuerdo la trama. No me acuerdo la trama de los Gremlins. Y una criaturita Sí, bardera. me acuerdo que le ponían, si le das de comer después de las 2, algo así, era. Claro, y Se volvía. hay reglas, hay 3 reglas que no puedes romper porque si no se multiplica y te hace mierda todo Claro. el mundo. No, sí, Gremlins es fantástico. Sí. Está fantástico. Bueno, el momento de su estreno, la película fue aclamada con la crítica, pero un fracaso total a nivel comercial. Argentina. Invasión, tremenda película. Recordanos hasta ahora qué películas estás recomendando, Panay. Fase 7, Ujú. Anoten, chicos, porque está bueno esto. Marcano el Marciano Después tomamos examen. Invasión. Y ahora seguimos con una de mis favoritas argentinas, A ver. que es Moebius. Un peliculón, si los hay, ciencia ficción por excelencia. Y encima algo que tienen, un componente común que tienen muchas de estas películas que no usan ningún tipo de efecto especial. En este caso, Moebius, los efectos que utiliza son a partir del montaje. Moebius también fue producida por la Universidad de Cine, por la FUC. O sea, en este caso, hecho por alumnos, incluso actuado en parte por profesores. Hay algunos actores que son profesores. Pues hay algunos famosos, está Carnegie. Un grupo de hombres comandados por un anciano intentan detener... No, qué tarado. Estaba leyendo el anterior. El Esa es de póster, Moebius. me interesa hablar del póster porque Sí. no lo entiendo. Moebius, eso es una cinta de Moebius, que lo que simboliza es el infinito. Sí. Lo que pasa en esta película es algo muy loco. Desaparece una línea de subte. Sí. Te está planteando de entrada un futuro en donde los subtes son 100 veces más largos y más complejos de lo que tenemos ahora. Tipo el subte al conurbano, el subte a todos lados. Y hay una línea de subte que desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque no había alguien- presupuesto. No. Porque cerraron la industria nacional. Porque un científico, Sí. se las ingenia para acomodar las vías del subte como si fuera una cinta de Moebius y de esa forma genera un loop infinito donde el subte está prácticamente congelado en el tiempo, No. en donde la gente de adentro de ese subte ni envejece ni nada, está en un loop eterno mirando por la ventanilla como en un viaje eterno, sin darse cuenta. Tremendo. Y Mel capaz está ahí. Tremendo, claro, Mel capaz que está ahí. Tomó el subte y quedó. Mel Y capaz que desapareció. está ahí, ¿no? Mel capaz que está ahí. Está basado en un cuento de los años 50, de un subterráneo llamado Moebius, 1950, de Armin Joseph Dush. La película es de 1996 y en el 22 publicaron, o sea, está disponible desde el 22 en YouTube una versión remasterizada en 4K para que lo pueda ver la gente, así que aprovechen y mírenlo, no sé qué mierda están haciendo de su vida que no van a ver. Antes de que, Nos juntamos- antes de que desaparezca como el subte. Antes que desaparezca como el subte y sobre todo porque de acá hasta que vuelvan a remasterizar alguna película argentina histórica, qué bronca amigos, te da. amigos. ¿Nos juntamos en la casa de Mel para ver esta película? Y ahora que Mel no está en el subte, nos vamos a la casa Está en de el Mel. subte, nos vamos a la casa de Mel y la copamos. La copamos. Iba- Hacemos ocupas con la casa de Mel. Licenciado, quería hacer una pregunta. Dime. ¿Sí o sí, si hay un científico, es ciencia ficción? No necesariamente.
Gracias. Tiene que haber un sustento científico. Batman es un científico. Tiene que haber un sustento científico. O sea, una película, por ejemplo, de extraterrestre ya de ciencia ficción, porque hay un sustento científico. Bueno, resulta que hay vida en otro planeta y coso. Eso es el argumento. El extraterrestre tiene... Ahora, si me decís un extraterrestre, por ejemplo, Star Wars es fantástico de acá a la China. Por empezar, hay sonido en el espacio. O sea, es... Y explosiones. Y explosiones y fuego y todo. Es fantástico. Moebius está en YouTube para verlo. Entonces. Está en YouTube para ver la versión remasterizada en 4K. Como también remasterizaron en 4K la siguiente película que voy a hablar. Una de mis favoritas de Mira. todo el cine argentino. Qué lindo póster. Hombre mirando al sudeste. Ese es uno de los pósters que tengo en mi cuarto. ¿Sabes qué es lo interesante de esta película? Que depende de cómo interpretes el final, que no lo voy a spoilear porque ordeno e imploro a la gente que vaya a verla. Depende de cómo interpretes el final. La película puede ser o un drama o ciencia ficción. Depende de tu pregunta. O sea, si vos le crees o no le crees al protagonista. Porque el protagonista, y la película se basa en esto, el protagonista afirma ser un enviado de otro planeta. No un extraterrestre, sino encima un holograma. Dice que es un holograma extraterrestre enviado de otro planeta para salvar a la humanidad de su peor amenaza, su propia estupidez. Ya filosófico, salvar a la raza humana de su propia estupidez. Entonces cae como NN porque no encuentran datos de él por ningún lado. Cae como NN en un hospital psiquiátrico y ese atendido establece un vínculo con uno de los psiquiatras. Pero el delirio de este paciente es tan perfecto. O sea, además que tiene un coeficiente intelectual de un genio. El tipo tiene como... escribe en su idioma propio. Y en una... el médico empieza a dudar. Y empieza a preguntarse si dice la verdad. Pero también ahí le surge otra pregunta. ¿Y si le creo entonces significa que el loco soy yo? Entonces es todo filosófico. Ahora con la metafísica, algo el director Eliseo Subiela, uno de mis favoritos argentinos, algo que tiene de característica que solamente a él le salía bien. Dirigía a los actores para que hablen y pareciera que recitaban una poesía. Lo cual no quedaba forzado, quedaba bien, pero no a cualquiera le sale bien. Bueno, esta también está remasterizada, no sé si estará en YouTube, yo creo que sí, pero si no la pueden ver en Cinear, aprovechen que todavía es gratis por ahora. ¿Cómo nos están rompiendo el culo, no? Sí. Con el arte. Y finalizo diciendo, hay un film estadounidense llamado K-Pax del 2001, que es un plagio a mano armada del Hombre mirando al sudeste, ni siquiera Kevin hicieron... Spacey, ¿no? Con Kevin Spacey, sí. No la miren, no le den pelota, no sean cipayos, miren Hombre mirando al sudeste, que no se van a arrepentir. Que está con su biela, además. Exactamente. Liceo Subiela, uno de los mejores. Y ya que está de paso, después si les gusta Hombre mirando al sudeste, mírense El lado oscuro del corazón, últimas imágenes del naufragio y bueno, etcétera. Algún día puedo hacer una columna Hacer sobre una columna sobre- Eliseo Subiela. ¿Te podemos pedir columnas? Obvio. Y si querés, puedo traerte, capaz que puedo traerte a alguien dirigido por su biela. ¿En serio? Sí. Ay. Tipo, estamos poniendo amigo, pero... ¿De qué película? ¿Del lado oscuro? Sí, ¿Sí? sí. ¿A quién, boludo? No voy a decir. Bueno, estaría genial, ¿eh? Estaría genial. Habría que ver cuándo se cumple el aniversario de su muerte o cuándo cumple años su biela y hacer algo así, ¿no? Yo quiero pedir animación argentina. ¿Animación Película, argentina? Sí, por series. supuesto. Esta fue la columna del señor Panay Pitrón. Vamos a una tanda muy corta y seguimos con La Zona Invisible hasta las 12 del mediodía.